ambos equipos, tanto Always como el Tigre, para empezar a desglosar partido que se jugó en el Alto. Llegaban los dos equipos con la misma cantidad de puntos tras 6 fechas disputadas en el fútbol boliviano, y obviamente era un mano a mano que iba a definir quién iba a ir en solitario dentro de la tabla de posiciones, obviamente si no igualaban. El Tigre ganó 1-0 con gol de Lom, asistencia también de Estacio, y eso fue lo que terminó destrabando el partido. Un cotejo que el Tigre, que Always se presentó con Baroja, Carlitos Rodríguez, Rambal, Richet y Dieguito Rodríguez. Pablo Lima suplió a Héctor Cuellar porque vio la cartulina roja en una fecha anterior. La mitad de la cancha estuvo completada con Menona, Saucedo y Torrico. Jugó Amoroso, jugó Maraude y Triverio fue el 9. Del lado del Tigre, no me quiero equivocar ni olvidar de ninguno. Hago este ejercicio un poco para ir sumando también la película y momentos dentro del compromiso. Fue Vanegas el portero, Widen Saucedo por derecha, Chiati con Moya en la última línea, dejando a Cuaglio por el lateral izquierdo. Welch fue el volante central, junto a Castro, si quieres llamarlo así. Arrascaita el enganche, el juvenil Cuellar por izquierda, por derecha Estacio y el 9 Lom. Bien, vamos bien. Ahí respecto a los datos del partido, cómo formaron, quiénes hicieron los goles, y te paso la posta para un poco desglosar y dejar algunos títulos que puede haber dejado este compromiso futbolísticamente para analizarlo y que terminó siendo para el Tigre. Sí, muy bien, ahí con los datos de la alineación de ambos equipos. El partido lo dirigió el señor Ivo Méndez, colaborado por los jueces de línea Carlos Tapia y Jorge Méndez. Asistieron aproximadamente 8,000 personas al Estadio Municipal del Alto. El árbitro encargado del VAR fue el señor Nelio García, todos de Santa Cruz. Eso para complementar El algunos minuto del datos de gol, este importante partido. el minuto del gol, El minuto del gol lo marcó Darwin Love al minuto 37. El único gol que se marcó en este partido y que significó los 3 puntos para el cuadro atigrado. Bueno, entrando ya al desglose, ¿qué te parece? Si empezamos ya a analizar este partido, lo que fue el triunfo del cuadro gualdinegro, que ahora se trepa a la punta como el líder del fútbol boliviano, y hay preocupación, ¿no? esa, Preocupación, esa hermano. tenemos que patentar para vos, ¿no? Preocupado. Preocupación en el cuadro millonario, como se lo conoce a Always Ready, porque bueno, ya viene en 2 partidos perdiendo 5 puntos, ¿no? Así que con un nuevo cuerpo técnico a la cabeza del señor, dame un momentito, el técnico se me olvida, Estracia. Straxia, sí, Straxia, Marcelo Straxia. Bueno, y algunos dicen, ¿no? Leía, por ejemplo, las reacciones del público ayer, que los colegas preguntaban a los hinchas del Always Ready, algunos decían, volvé Valdivieso, perdonanos, decían, ¿no? Porque bueno, Always Ready es el puntero, ahora es el tercero en la tabla de posiciones. Bueno, entrando al análisis, yo creo que fue un partido de ida y de vuelta interesante, donde por el lado del Tigre, pienso yo que tuvo las más claras, y por ello le convirtió en figura en varias oportunidades al arquero venezolano Alain Baroja, con remates de larga distancia, con aproximaciones dentro del área, como que de cierta forma va encontrando la idea de juego que quiere implementar Sixto Pisuete, este entrenador ecuatoriano que lleva hace poco en el Tigre, y que a un principio las cosas no se le estaban dando con ese empate, un partido flojísimo en Tarija, que ya los hinchas le empezaban a mirar de reojo. Ustedes saben cómo es el Siles, que parece un coliseo romano que siempre dicta sentencia, y como que ya empezaba incluso a haber pedidos de cambio, ¿no? Pero la dirigencia de cierta forma continúa apostando por este entrenador que le está dando de momento resultados importantes, y este triunfo, como le decía Paulino, ganar en Villa Ingenio ante Always Ready no es nada fácil, incluso ante ABB, que se pone fuerte, ¿no? Y este era un partido directo entre líderes, así que muy buen resultado para el Tigre. Estacio fue, para mí, yo creo que el jugador distinto, fue ese Estacio que vi
el partido contra Táchira, ¿no? En la fase de la repesca de la Copa Libertadores y que me había asombrado porque en Tarija fue suplente y si bien entró en el complemento con Real Tomayapo, igual estuvo flojísimo, pero de poco va recuperando, va volviendo ese Estacio que es desequilibrante, es picante por la banda derecha y precisamente con el protagonismo de ayer de este jugador colombiano fue que el Tigre encontró las situaciones más importantes por la banda derecha y a consecuencia de esos desbordes, alguno de ellos tuvo profundidad y claridad y terminó en el gol de Darwin Love, ¿no? Que por cierto también tuvo otras chances, pero no estuvo fino. Tampoco estuvo fino Always Ready, que si bien también exigió al arquero del Tigre, Vanegas, Vanegas. a Banega, pero de cierta forma a Always le faltó profundidad y mejores tomas de decisiones cuando pisaba el área. Algunas veces mucho se precipitaba en remates de larga distancia que terminaban no sacando provecho de esas jugadas. Un par de veces Maraude, por ejemplo, que se precipitó a rematar de la distancia y ahí no terminan sacando provecho de esas jugadas. No solo Mauro, había otros jugadores también que se precipitaban con los remates de la distancia y ahí terminaba la jugada. Y también Banega contigo tapó buenos remates. Entonces fue un partido interesante donde el más lúcido quizás fue el Tigre encontrando ese gol con Estacio como figura. Bien, bueno, coincido prácticamente en el análisis que planteas, Matías. Los puntos altos, entiendo que fueron los porteros, fueron figura. Baroja fue figura del compromiso, pese a que Always Ready no se llevó ningún punto, ¿no? O sea, suena raro, ¿no? Poner al arquero de figura, sino un equipo que perdió el compromiso. Pero Vanegas también fue figura dentro del cotejo y en línea general de los equipos de campo. Pondría a que Always Ready fue el equipo que tuvo la posesión de la pelota, pero el Tigre, sin tener tanto el balón, gracias a este jugador que bien marcas, Estacio, terminó desequilibrando, es el Olise del Tigre, ¿no? Cada pelota que le llegaba a este futbolista por la banda derecha, había sensación de peligro porque es un jugador impredecible que no sabes si te va a enganchar para adentro y va a quedar perfilado para patear o se la va a tirar larga para meter el pase al medio para el delantero que viene o que ya va olfateando que puede ser esa la jugada, ¿no? Entonces creo que el Tigre en menos pasos con un jugador más, se podría decir, determinante y también muy bien el otro extremo, ¿no? Ayer el juvenil Cuellar también por el otro lado, que fue un futbolista que en algún punto pudo hacer daño. Entonces creo que el Tigre con sus extremos, sin tener tanto la pelota, siendo un poco más vertical, encontró jugadas que exigieron a Baroja en Always Ready. Y Always Ready sí, guiados por Menona Saucedo, con mejor pie, Maraude cuando la tenía intentando dar la vuelta o pegarle, como dices, algunos remates de Pablo Lima fuera del área, creo que, o el mismo Richard Gómez, que siempre intenta de afuera siendo defensor, fue un poco la hermenéutica que utilizó Always en el compromiso, pero partido cerrado, principalmente por los porteros y principalmente porque ambos equipararon fuerzas cada uno a un estilo distinto. El Tigre no es un equipo vistoso que te pega un baile, pero que cuando te tiene que hacer daño lo está haciendo y sobre todo mantiene el arco en cero, que es fundamental para poder competir arriba en un torneo, que no te hagan goles. Si no te hacen goles, un punto ya tienes. Y es más o menos lo que tiene un Tigre, que obviamente está en un camino, que todavía puede seguir mejorando, no es una máquina, pero ahí sumando puntos importantes. Nos tiene acostumbrado el Tigre a arrancar bien, luego pincharse, eso también, ¿no? Pero bueno, nuevamente arranca bien, es el líder del fútbol boliviano, con algunas cosas por objetar de acuerdo a su funcionamiento, pero también no era un partido fácil el que tenía ayer. Tenía a Always enfrente, se lo bancó el arco en cero y pudo destrabarlo así. Es un partido de 1-0. Del lado de Always, creo tal que, cual, ¿no? Sí. Por ejemplo,
En cuanto a la disposición táctica de Always Ready, yo creo que es más productivo la presencia de Jesús Maraude ahí en el medio campo, ¿no? Ahí en la medular, donde el jugador tiene mayor visión de juego, tiene esa calidad de ponerte esos pases filtrados, de ponerte, de estar frente al arco y dar un remate de larga distancia que tiene buena pegada. Ayer lo vimos animándose en varias oportunidades, una fue con dirección al arco y tapó Vanegas. Y por eso, tío, jugar en la banda no lo hace mal, pero creo que su mayor virtud y sacarlo provecho al máximo de sus condiciones de Jesús Maraude es poniéndole ahí en el medio campo, ¿no? Como un enganche, próximo un volante ofensivo o un enganche, ¿no? Que juegue ahí al lado de Torrico, ponerle o Saucedo. Entonces creo que ahí es su función que mejor le saca rédito a Jesús Maraude. En la banda creo que es otro jugador distinto, pero donde mejor puede ir es ahí en el medio. Eso lo vio en partidos de Copa Libertadores, jugando en esa posición, le aporta mucho más, porque es un jugador que te pone pases filtrados, tiene claridad, es un jugador que tiene técnica. Entonces para mí ahí es una falencia de táctica, ¿no? De parte de Always Ready. Ujú. Bueno, sí, bueno, ayer justo veía un análisis táctico, hablando de táctica, de Brasil campeón del 70, que utilizaba falsos extremos, es decir, extremos que dentro de la formación son extremos, pero que si se vuelven una especie entre extremo y volante interno, un intermedio entre eso, da la apertura de campo como para que el lateral le pase y termine siendo el lateral quien haga todo el carril y el extremo tenga funciones mixtas entre el carril y creativas, ¿no? Pero para eso, para que funcione aquello, tiene que Dieguito Rodríguez soltarse un poco más. No es un futbolista que está tan acostumbrado a llegar tan a fondo, si bien es un lateral interesante. Esa podría ser un ajuste táctico para, obviamente, optimizar a Maraude. O de última, como dices, volcarlo como volante interno, pero ahí tendrías que prescindir ya sea de Torrico o de Menona, ¿no? Que son jugadores que también le dan fútbol y son parte importante del equipo, ¿no? Entonces por ahí, subiendo un poquito más, trepando un poco más, Dieguito Rodríguez, soltaría que Maraude tenga otro tipo de funciones. Pero claro, volcado muy al lado del córner, no puede ni definir ni meter un centro que sea por ahí, está forzado a meter un centro para Triverio, no mucho más, ¿no? Es un poco la observación que haces, que me parece bien tácticamente dentro de Always, un Always que también intentó, pero creo que el mérito del Tigre es ese, mantener el arco en cero. Si repasamos, es un equipo que le han hecho, que claro, está en deuda muchas veces la generación de fútbol, pero hoy es líder porque le marcan poco y porque arriba tiene un par de jugadores muy determinantes desde lo individual, ¿no? Quizá Sí, es ese la sí. radiografía del Tigre hasta el momento también. Ayer la clave del partido fue que el Tigre le cerró los espacios por los costados, no permitió que Orwell genere demasiados desbordes por esa zona, no le cause daño ni por la banda derecha ni por la banda izquierda, y solamente le dio el último, como único recurso, los remates de larga distancia. Sí, se le filtró alguno que otro desborde, pero generalmente siempre lo tuvo bien seguro proteger la zona defensiva por los costados. Por eso es que Always también se precipitaba a veces porque no encontraba esa sorpresa. Y también le está faltando ese jugador. Nava no está en su mejor momento. Y otro que me preocupa en el Tigre es que Carmelo Algarañaz, por ejemplo, es Estacio y Lob los referentes. Y de Chico Cuellar, que lo decías bien que lo marcabas, interesante también su partido. Y así va descubriendo jugadores, ¿no? Bisuete en el Tigre, pero de Algarañaz se ingresó en el complemento y como que le estoy notando como que si hubiera perdido la confianza, las ganas, está muy bajo anímicamente, ha perdido, si bien no era un jugador vistoso en la gambeta, en el uno contra uno, pero siempre te iba al choque, ganaba en las divididas, era muy voluntarioso y como que noto que se le ha apagado esa luz a Carmelo Algarañaz. Se precipitaba en los remates de larga distancia, le bloqueaban, entonces está faltando algo y me preocupa eso en el Tigre, lo digo, me preocupa por el Tigre, ¿no? Pues en el sentido que no tiene, si no está Lobby, no está el colombiano, pues pierde peso ofensivo porque los que vienen de la banca como que no están en la misma sintonía.
Sí, bien, y a ese lote de jugadores sin sintonía lo suma Ventura, por ejemplo, que está en deuda todavía en el Tigre, no sé, es una percepción. Y claro, Estacio es el jugador más importante entre los delanteros que tienen, entre los jugadores en ofensiva. Lom, claro, le ha ganado el puesto a Garañaz, es correcto lo que dices. Y quizá el jugador más infravalorado del fútbol boliviano es Jaime Arrascaita, que ayer le dio mucha claridad en salida, o no sé si tuvo espacio también por cómo estaba dispuesto Always Ready, pero es un jugador bastante, se puede decir, correcto todo el partido, y creo que eso también es fundamental, ayer jugando de enlace entre estos jugadores en ofensiva que hablábamos. Queremos dar un saludo al panel virtual también, que ya va dejando algunos comentarios. Volvé Chufly, pone Piti. No seas ratón y aprieta el botón, nos dice Albert. Gracias, Albert, por apoyar el stream y sumarnos ahí energía para que tengamos más me gustas. Baldi, volvé, el Choquito se arrepiente, dice Piti también. Buenos días, hermosa mañana, ¿verdad? Pone Rick Aurinegro, porque Rick es hincha del Tigre. Marao de Inaba no juegan nada, nos dice Guay Cáceres. Y Rick también nos suma en SofaScore las estadísticas. Dice que el Tigre es el que más puntos sacó de visitante, ¿no? Sacó 10, 3 victorias y un empate. El empate fue en Tarija, ayer ganó en el Alto. Y se me borra dónde más sacó puntos el Tigre, pero bueno. Ahí, eso es importante porque después los equipos de La Paz son fuertes de local, ¿no? Así que sacar puntos de visitante es fundamental para quebrar o por lo menos ser protagonista en el torneo. Quiero mandar un saludo a la gente que también está conectada en el Facebook. Tenemos otro lote de personas. Buenos días, máquinas, nos dice Fer Civila. Aquí le mando un gran saludo y muy seguidor del fútbol, seguidor de Primicia, del país, de todos los productos que podemos lanzar, que nos deja también ya su me gusta del otro lado en la otra red social, Matigol. Bueno, podemos ir repasando, puedes ir bichando la tabla, cómo queda, o vamos con Oriente. No, vamos con la tabla porque se define en realidad el primer lugar, ¿no? Sí, claro que sí, pero antes de eso te cuento que para seguir en la línea del partido con el Sí, Tigre, sí, porque por favor. no terminó, no, pero No, por favor, sigamos en la línea del partido. sí, porque no todo terminó en los 90 minutos, ¿no? Reglamentarios. El partido continuó en la zona mixta, en conferencia de prensa, donde, bueno, en la conferencia de prensa con el entrenador de Always Ready, Straxia, Ujú. donde dejó declaraciones bastante polémicas, por decirlo así, Picante, bastante la palabra llamativas. picante está de moda, todo es picante. Fútbol argentino se Sí, puso picante, Real Madrid se puso picante, Estracia se pone picante, Pelecho Gutiérrez se pone picante. Picante, ¿no? el técnico de Cienciano por tres, ¿no? Más picante. Ese es el más picante, sí. Ese ya es Exacto, y picante bueno, mixto. y como les decía, al término del partido habló el técnico de Always Ready, Marcelo Extraxia, y bueno, dijo, perdimos contra un rival que no propone, eso más me duele que nada. Continuó, lo que más duele, más allá del resultado, es que nos hacen un gol de la forma que sabíamos. No tengo ninguna queja a los jugadores, siempre fuimos al frente. Sostuvimos el juego alto, nos ganaron el primer tiempo, iban a salir rápido por afuera, pero tuvimos 80 minutos pensando en el arco de enfrente, con un equipo que no pudo concretar en los últimos 20 metros. Duele el resultado, esta derrota, pero los chicos se repondrán, dijo en conferencia de prensa el técnico del cuadro alteño. Así que bueno, bastante picantes sus declaraciones al puntualizar que perdió contra un rival que no propone. Le digo al señor Straxia que está equivocado, no sé qué partido vio, pero el Tigre a su manera propuso y por eso también Baroja fue figura en el cuadro millonario. Mira, yo, sí, o sea, sí, claro, el Tigre no tuvo la pelota, que es distinto. La pelota la tuvo Always Ready, pero bueno, con posesión, no sé, es otro deporte, ¿no? Claro, la posesión ayuda mucho, pero ¿en qué zona? Si esa posesión se termina en volumen de juego, me parece que
claro, termina siendo importante porque te acerca a meter, a anotar más goles. Pero ayer Always tuvo la posesión. Pero claro, Matías, si realmente el Tigre no hubiera generado nada, Baroja no hubiera salido en la película. Y la película tiene varios momentos importantes y Sí. protagónicos al arquero venezolano dentro del compromiso. Ahora, ¿cuáles fueron las formas de Die Strongest para concretar una jugada? Obviamente, utilizando menos cantidad de pases y la verticalidad de sus extremos en relación a Always, que obviamente estuvo volcado, hizo el desgaste, quiso ganar el partido, pero el Tigre se encontró con esa oportunidad y la termina destrabando un partido 1-0. Obviamente, no es que el Tigre le pegue un baile ni nada de eso, pero también tiene su mérito Die Strongest. Y del otro lado, para Die Strongest es aguantar el cero, porque está bien, Always hizo el esfuerzo, tuvo la pelota, intentó más, se podría decir, que el Tigre, pero no tuvo profundidad porque del otro lado tuvo por ahí la respuesta de un equipo que le complicó y como decías, le trabó algunos circuitos obligándolo a terminar las jugadas incómodo. Y eso tampoco quita a que Vanegas en el segundo tiempo sobre todo fue la figura también del segundo tiempo, ¿no? Entonces, quizá en trámite de partido, si quieres, hablemos de merecimientos, un 1-1 ya está, pero bueno, no tuvo la posibilidad o la capacidad, no sé cómo llamarlo, always ready de igualar el marcador y se termina llevando los puntos el Tigre. Tal cual, tal cual. Por eso te decía al principio del análisis que fue un partido de ida y vuelta, con chances en ambos pórticos, con los arqueros siendo figura, pero a la sensación que me deja al final es que el Tigre tuvo sus remates de larga distancia, mucho más profundidad, sus desbordes incluso, no encontró la fórmula. El Tigre lo lastimó por distintas formas, desbordando por los costados, con Cuellar, con Estacio y también con los remates de larga distancia, mientras que Always no encontró la llave del gol para hacerle daño por los costados y siempre y solamente se limitaba a los remates de larga distancia y mérito del Tigre que tampoco le daba los espacios y que defensivamente está yéndole mejor al cuadro atigrado que ahora es líder. Precisamente pasamos a hablar de cómo queda la tabla de posiciones, ¿te parece? Sí, vamos con la tabla tras la fecha Vamos, 7. vamos, vamos. Tras jugarse 6 de los 8 partidos de la séptima fecha del fútbol boliviano, del torneo todos contra todos, así está la tabla de posiciones. Atentos, en la posición número 1 está Strongest con 17 puntos en 7 compromisos jugados. Le sigue Bolívar con 8 presentaciones y suma 14 puntos. Un Bolívar que pinchó, ¿no? Recientemente. Y en la tercera casilla está Always Ready con 14 unidades en 6 presentaciones. Luego el Inde, que empieza a trepar el matador, ¿no? Que venía con, recordemos, en semanas pasadas con temas bastante polémicos entre la dirigencia y los jugadores con el tema de salarios, pero de ahí más mejoró. 12 puntos. Aurora le sigue con 10, Oriente con 10, que pinche igual ayer, Blooming con 9, que ya tiene nuevo DT, mientras que ABB con 9 puntos igual, Nacional Potosí 8 unidades, la U de Vintos con 7 puntos, San Antonio con 7 igual, Real Potosí con 6 y 6 partidos jugados, Real Tomayapo, el representante tarijeño, suma 5 unidades con 6 presentaciones, Real Oruro 5 puntos, 6 partidos, Guavirá, que un Guavirá que empieza a mejorar, empieza a sumar puntos, 5 unidades en 7 presentaciones y cierra la tabla de posiciones con Gualberto Villarruel con 2 unidades. Esa es la tabla de posiciones luego de jugarse 6 de los 8